considerar, qué podemos recetar, qué podemos sugerir. De obligación nuestra conocer no solo a la gente que actúe por decir sobre la pared celular, sino las dosis, la periodicidad, qué significa eso, el tiempo que le voy a dar. No es lo mismo darle algún antibiótico una vez al día, los hay, a otros que hay que utilizar cada 6 horas o hasta cada 4 horas. Si le damos uno que requiere usarse cada 6 horas, una vez al día, no estamos haciendo nada, ningún bien ese paciente. ¿Por qué? Porque no nos habíamos acordado, nos parece cómodo, como tienen que inyectarle, nos da pena el paciente, pobrecito, que le pinchen una sola vez. No. Entonces, esas cosas tenemos que verlas. Al año en farmacología, alguien supone, ya les van a enseñar, no, aquí está la base. Y en farmacología van a ver que esto se va a hacer fácil. ¿Ya? Entonces les decía, vamos a hablar de los otros mecanismos de acción de los antimicrobianos. Les decía, ¿no? Desde 1929-28 para algunos se ha descubierto la penicilina y para 1941 hemos empezado a utilizarla como terapéutica. ¿Por qué? Porque desde el principio se ha descubierto, pero la cantidad que se podía lograr en laboratorio a partir del penicilum, ¿cuál era? ¿Cuál penicilum? Notatum, qué bien, ya voy conociendo quienes responden y tienen interés. Felicidades. Esa es la carrera que nos interese, no solo ver la clase, repetirla, sino buscar algo más. No me convence lo que dijo Mujica, pues iré a buscar en la red ahorita mismo, encuentro otras cosas, tengo dudas, las busco y encuentro. Pues este penicillium notatum no producía una cantidad suficiente para tratarlo. Y se ha optado por otro hongo que sí producía grandes cantidades y empezó entonces a considerarse el uso terapéutico. 12 años después, 12 o 13, desde cero para algunos dicen 1928. Pero eso, entonces, a partir de ese descubrimiento hemos ido descubriendo otros agentes antimicrobianos, por eso hablamos de decenas de familias, las que seguramente en la primera ya han considerado, ¿no es cierto? Que hay que aprenderse, sí, porque no solo es la acción sobre bacterias, sino lo que puede ayudarnos contra hongos, parásitos, virus, que igual tienen sus mecanismos de acción. Consideraciones a tener en cuenta que, además de la pared celular, las dianas, los sitios blancos, diana le llamamos quienes van a la sitcha a jugar tiro al blanco, ¿lo ven? Las dianas son eso, los lugares donde apuntamos, los sitios dianas, las dianas de los antimicrobianos, dice, también las vemos en células eucariotas. ¿Qué significa eso? Que podemos causar daño con estos antimicrobianos algunas veces. Dentro de esas consideraciones generales habrán visto de que nos valemos de la toxicidad selectiva, que pese a ver esas dianas, los antimicrobianos sí van a dirigirse sobre quienes, sobre todo sobre los procariotas. ¿Ya? Esas diferencias que hay entre bacterias y las células nuestras, las eucariotas, van a plantearnos también esa diferencia para valernos mejor de estos agentes. ¿De acuerdo? Por eso estas consideraciones, ¿de acuerdo? De esa manera, como dije al final, los efectos adversos se han de minimizar. ¿Qué diferencias? Que en las células bacterianas o procariotas hay cromosoma único que no tiene un núcleo, ¿no es cierto? Si se acuerdan. Entonces, eso hace que ese cromosoma esté accesible a los agentes que logren ingresar al interior de la célula bacteriana. Luego, el tipo de ribosomas que tiene, que los hace más afines para que otro tipo de antimicrobianos también lleguen. Y estamos recordando indirectamente entonces mecanismos de acción, si se acuerdan. Si alguien puede llegar a su cromosoma, hablamos de agentes que actúan sobre qué? La síntesis de ácidos nucleicos primero, hablamos de cromosoma, material genético, ¿no es cierto? Si hablamos de ribosomas, ahí hablamos de los que actúan recién en la síntesis de proteínas, otro mecanismo. Hablamos de la pared celular, entonces nos referimos aquí a los beta-lactámicos, ¿no es cierto? Esa pared celular no la tienen las células eucariotas, pero para las bacterias sí es importante. Se justifica, ¿por qué? Porque si se acuerdan en la parte general, pues está en el JAT. ¿Qué presión tiene una bacteria? ¿Se acuerdan? 15-20. De 5 a 20 atmósferas. Significa que si no tuviera esa pared celular, la bacteria por sí sola pues estallaría.
por las presiones tan grandes que hay en el interior. Esa pared le permite rigidez, le permite soportar mejor muchas cosas. Y por eso es que con los beta-lactámicos queremos destrozar, eliminar o debilitar esa pared hasta que le hagamos un huequito. Si se acuerdan de los mecanismos, se logra eso, debilitar la pared, por lo tanto la bacteria no soporta esas presiones y sola se va a volver inviable. Eso buscamos con los antimicrobianos. ¿Qué necesitamos de los antimicrobianos? Que atraviesen, ¿no?, la pared o la membrana para llegar al sitio diana, dependiendo de lo que nos interese afectar. Por eso es que vamos a ver esas consideraciones, como los gram negativos, por ejemplo, pueden ser más difíciles de manejar o de tratar porque ofrecen mayor resistencia al ingreso del antimicrobiano. Entonces, son consideraciones que tienen que ver con esas diferencias estructurales respecto a las células eucariotas. ¿De acuerdo? Existen poros de los que también nos valemos para lograr introducir, facilitar el ingreso de moléculas de antibacterianos. Dependiendo de qué, parece a veces ocioso repetir esta, por decir, la penicilina tiene tal peso molecular, tantos daltons, porque tiene que ver con esa afinidad o facilidad para que puedan penetrar esta pared, penetrar la membrana celular de las bacterias. ¿De acuerdo? Hablamos acá de algunos límites, consideraciones generales, ya les decía, pero a tomar en cuenta. Uno de los tantos cuadros que hay que nos resume los mecanismos de acción de los antimicrobianos. Alguien me va a decir, hablando de 4 y ahí hay 6, ¿cierto? Les dije 4 o 5 porque todos estos nos hablan de ácidos nucleicos, RNA, DNA, ¿no es cierto? Entonces, si quieren, allá está otro mecanismo, para algunos es complementario al de la síntesis de proteína, el de alteración de procesos metabólicos, la síntesis de folatos. Pero sí han visto, por ejemplo, la inhibición de la síntesis de ácidos, de la síntesis de pared, ¿no es cierto? Inhibición de síntesis de ácidos nucleicos, inhibición de la síntesis proteica, inhibición de la membrana celular. Entonces, han hablado de los otros mecanismos, hoy los vamos a considerar sucintamente. ¿Ya? Les reitero, no es necesario que memoricen, quieren sacar fotos, los que están haciéndolo, compártanlas con sus compañeros, los egoístas, la escudería que sea una sola. Todos vamos a ser médicos, ¿no es cierto?, de este país, unos pocos podrán irse fuera. Por lo tanto, nos interesa que mi colega de mañana piense como yo, porque también se hace un buen tratamiento. Cuando yo tenga que ver a ese paciente, pues lo voy a ver con más facilidades y no voy a resolver las cosas que otro no ha hecho, ¿no? La idea no es esa en medicina, sino que todos pensamos como equipo. Parece ideal, pero debería ser así. Ya no hablamos solo del personal de salud, sino de un equipo, donde estamos nosotros, está la enfermera, está el laboratorista, en fin, porque todos buscamos ¿qué? El bienestar del paciente. Entonces, el cuadro, imagino, ya lo tienen, siempre se nos sirve para acordarnos de los mecanismos. Estamos hablando de aquellos antibióticos que van a actuar sobre la membrana plasmática, lo que estaba en su cuadro anterior, ¿no es cierto? Si bien el cuadro solo señala, pero decimos pared, membrana plasmática, ¿no es cierto? Por dentro ya estarán ácidos nucleicos, los ribosomas para alterar la síntesis de proteínas. Entonces, esta membrana es importante para todas las células, ¿no? Es parte de sus mecanismos propios, metabólicos, catabólicos, para que introducir elementos, retirarlos, en fin, y también tiene su propia complejidad, mucho más en las bacterias. Si han logrado captar la idea, en las bacterias la membrana es la que cumple todas sus funciones de absorción, de excreción, por esa multiplicidad de funciones. Sin la membrana la bacteria no puede ser, no tiene como las células procariotas, la maquinaria no tiene núcleo, no tiene varias cosas, pero asimismo puede sobrevivir, porque se ha adaptado a lo largo del tiempo, lo sigue haciendo. Esa membrana, por eso será importante, interviene, como dice el texto, ¿no?, en procesos de difusión, transporte activo, controla la composición del medio interno, cierto, regula la composición de ese medio. ¿Para qué? Para que se mantenga la presión que hemos dicho,
para que la presión externa o la presencia de agentes externos en medio no le sea tan adverso como para que sea inviable luego su permanencia. En fin, existen varios agentes que van a alterar esa permeabilidad selectiva de la membrana. Y de eso nos valemos para utilizar algunos agentes. ¿De acuerdo? Por eso hablamos de antibióticos activos sobre la membrana celular. Una parte importante será el ingreso o la salida de algunos elementos, como en este caso iones de potasio. Si esto se desequilibra, la célula pues también no es viable. ¿Qué buscamos con los antimicrobianos? Pareciera, ¿no?, un objetivo de guerra, matarlo, eliminar. Sí, lastimosamente, porque en microbiología médica buscamos eso, restaurar equilibrio. Algunos conceptos cambian, pero todavía tenemos esta idea. Vamos cambiando, ya no es tan cerrado ese concepto de eliminar la infección, sino por lo menos retornar, recuperar el equilibrio. Entonces, ese equilibrio lo podemos modificar valiéndonos de algunos agentes, como los antimicrobianos que han de actuar sobre esta membrana celular. Algunos términos que ya los han visto, los que se comportan como bactericidas, por ejemplo, capaces de eliminar el microorganismo, a diferencia de los bacteriostáticos que solo inhiben su crecimiento. Recuerden, el crecimiento bacteriano no es en tamaño, sino es en población. Una bacteria consideramos que crece cuando puede multiplicarse, replicarse indefinidamente. Ese es el crecimiento bacteriano, ¿no? Entonces buscamos alterar eso. En este grupo de antibióticos podemos encontrar lo que también está en los resúmenes, ¿no? Ya polimixinas, los más conocidos, otros que ya son de una consideración más reciente como lipopéptidos, y los poliénicos, que son activos sobre todo contra los hongos, ¿verdad?, que también tienen membrana celular. Y unos otros que dicen, de escaso interés, ya vamos a ver un detallito, como los ionóforos y formadores de poros. Las polimixinas son un tipo de antibióticos, ese polipeptídico significa son polipéptidos, y que al actuar en cadena se van a comportar como detergentes. ¿Qué hacen los detergentes? A ver, todos conocemos los que hay en casa, ¿no es cierto? Empezando del jabón de lavar, los detergentes que usamos para lavar la ropa. ¿Qué hacen estos? Actúan sobre cómo remueven lo que llamamos suciedad, remueven grasa. Actúan sobre superficie, alteran la tensión superficial de estas membranas y de esa manera logran que se desprendan. Por eso hablamos de detergentes biológicos. En prácticas vamos a hablar de la acción de algunos otros agentes químicos, ya no como los antimicrobianos, que nos sirven como desinfectantes. Nos hacemos alguna lesión, que usamos algún antiséptico, ¿no es cierto? O queremos mantener una superficie limpia, no vamos a echarle a un antibiótico, usamos un detergente generalmente. De esa manera garantizamos que eso esté libre de microorganismos. Dependiendo de cuál usemos, habrán más efectivos, menos efectivos, pero eso hacen los detergentes, alterar la permeabilidad de la membrana celular, ¿ya? Si esta membrana va a tener algunas partes, una parte hidrofílica, dice, y otra parte lipofílica, ¿se entiende, no es cierto? Líquidos o, si quieren, grasas, ¿no? Entonces nos valemos de conocer esa estructura para, al utilizar estos agentes, alterar esa estructura, desorganizarla, como para que la membrana se debilite y al no cumplir sus funciones la bacteria se lise, se destruya, o los agentes externos logren eso, ¿de acuerdo? Un concepto dice, ¿no? La mayor presencia de fosfolípidos en la membrana hace que sean más sensibles, dice. ¿En qué diferencia? En las gram negativas y las gram positivas. Hay diferencias. Unas tienen más fosfolípidos, las gram negativas, en cambio las gram positivas tienen más componentes en pared. Eso plantea diferencias de las que, conociéndolas, nos podemos valer, les decía, para lograr mejores efectos, ¿no? Entonces, estas polipicinas servirán para tratar agentes, por ejemplo, como esta Pseudomonas aeruginosa o Acinetobacter baumannii. Hasta ahí parecen unos nombres más con los cuales nos complicamos. No, estos dos agentes, Pseudomonas y Acinetobacter, son importantes en las infecciones intrahospitalarias.
si han escuchado, sean curiosos, ¿qué será eso? ¿No? Más conceptos vamos aprendiendo. Ocurre que en hospitales, por la frecuencia de pacientes y demás, los sistemas de desinfección, de antisepsia, no son perfectos. Y hay bacterias que pueden permanecer en ciertos lugares contaminándolos, sobre todo partes húmedas. Cuando hay terapia intensiva habrán visto, se usan tubos, ¿no es cierto?, que por la naturaleza del material no los podemos esterilizar plenamente, algunos. Eso hace que algunas bacterias como esta Pseudomonas aeruginosa y la Acinetobacter baumannii puedan sobrevivir en esos lugares, y cuando otro paciente utilice esos materiales se contagia. Una infección que la adquirió en hospital, o cuando una sonda permanece mucho tiempo, en fin, varios mecanismos, varias formas hay para que algunas bacterias permanezcan. Entonces, esas bacterias son difíciles de manejar. Estas polimixinas habían servido para tratar estos agentes. No son de una disponibilidad o accesibilidad fácil, pero es una alternativa cuando nos encontramos con estos problemas. ¿Ya? Y hablando como no hay actividad frente a otro grupo de microorganismos como Streptococcus, Providencia, Relatia, Listeria, esta vez de Burkholderia, van a aprender más nombres después, pero no había sido efectiva contra otros agentes, contra otros géneros. Pese a ello, ya les digo, tenemos una alternativa. Otro agente se llama daptomicina, también un lipopéptido cíclico, que dice que es relativamente nuevo. La reciente introducción habla de eso. Entonces, igual nos valemos de esta presencia o el efecto de esta daptomicina para tratar, en este caso, ya bacterias gram positivas, que no es necesario que entren en la célula. Al fijarse en la membrana, vamos a lograr el efecto que estamos buscando. ¿Qué se logra además con eso? Al alterar de su potencial eléctrico, la salida de iones potasio, indirectamente contribuimos a la acción de otros agentes que van a alterar la síntesis proteica o la síntesis de ácidos nucleicos. Entonces, cada agente no solo actúa de forma aislada, sino por sus efectos puede contribuir también a potenciar o facilitar el efecto de otros antibióticos. Les reitero, conociendo esos mecanismos, nos podemos valer cuando se trata de infecciones severas, graves si quieren, ya no solo de un antibiótico, sino 2, 3 inclusive, cuando nos encontramos con problemas serios. Hay problemas de salud que requieren usar no uno, sino 2, 3, hasta más antibióticos. ¿Por qué? Por la gravedad del caso, ese paciente hasta puede morirse por la infección. Un ejemplo, por ejemplo, las peritonitis. Cuando nuestra cavidad peritoneal, ya saben por anatomía, se infecta por el contenido intestinal por algún motivo, apendicitis perforada, en las damas un absceso tubovárico, algo que estaba en trompas, pero se ha liberado la cavidad peritoneal, nos plantea una infección seria. Manejar eso con un solo antibiótico sirve, pero como pueden haber varios grupos de antibióticos en contenido intestinal, pues tenemos que usar una asociación. Entonces nos valemos de esa capacidad, de esa virtud de algunos agentes como para también bloquear en menor medida, por ejemplo, la síntesis proteica o la síntesis de ácidos nucleicos, para usar, por ejemplo, un otro agente que actúe por esos mecanismos. Por lo tanto, si quieren, vamos a barrer con todo lo que está provocando problemas. Y eso se refleja en la mayor posibilidad de sobrevida de esos pacientes, que de otro modo van a una sepsis y van complicando sus casos. Entonces, a tener en cuenta, ya les decía, no es la idea enredarlo, sino plantearles situaciones reales. ¿De acuerdo? Bueno, esto igual va a alterar, les decía, esa membrana como para, a través de esas sus paredes o porciones o segmentos lipofílicos, hidrofílicos, podamos alterar eso, facilitar el ingreso de algunos iones, salida de otros, la membrana se debilita y hemos logrado el efecto, ¿no es cierto? Más aún, se dice que algunos agentes hacen que mecanismos como esto, la unión de varias moléculas, permite incluso la formación de canales, conductos por los cuales se facilita ingreso o salida de elementos. Nos valemos de otra característica más para lograr nuestro objetivo. Lastimosamente, con esta daptomicina, el espectro antimicrobiano, espero ya hayan entendido, es
si quieren, su potencia frente a varios agentes. Es reducido con gran positivo y no puede atravesar gran negativo, por lo tanto se limitará para algunas cosas. De otro modo lo utilizaríamos activamente. Lo mismo decía de estos ionófaros y formadores de poros, ¿no es cierto? Aquí su nombre, ranitidina, tirosilinas, o en el caso de los formadores de poros, estas gramicilinas, tienen efectos diferentes, como dicen acá, el ionóforo incorpora cationes monovalentes que permiten que facilite el cruce de la capa lipídica. En cambio, los otros son formadores de poros, ayudan por sí solos los antimicrobianos en la formación de esos poros para permitir entrada y salida de agentes. ¿Cuál es la diferencia? De que son agentes que tienen efectos colaterales, pueden ser tóxicos, entonces no se pueden utilizar por vía parenteral o para uso sistémico, como dicen, por los efectos que pudiera haber. Por lo tanto, se lo utiliza sobre todo en infecciones tópicas, infecciones locales. Asimismo, sí, en esta gramicilina, por ejemplo, cuando hay abscesos difícil de manejar después de una peritonitis, empiezas en abscesos, pues nos sirve muy bien como para tratar esos efectos sin que el antibiótico lo estemos introduciendo en el organismo, sino lo usamos localmente. ¿De acuerdo? Nos valemos de esa versión. Luego vienen los antibióticos inhibidores de la síntesis de proteínas. Este es un grupo relativamente grande, no tanto como el de los betalactámicos y sus similares, pero que se vale de ese proceso que es fundamental para las células bacterianas, que es la síntesis de proteínas, para su membrana, para su pared, para sus estructuras y demás funciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo logramos la inhibición selectiva? En estos casos, valiéndonos de las diferencias entre ribosomas bacterianos y eucariotas. Recordad que los ribosomas bacterianos se dividen en subunidades. Eso en la parte general también han visto, el 30S y 50S, ¿no es cierto? Y estas subunidades tienen además su ARN ribosómico, 16S en la 30S y el 5S en la otra fracción, ¿no es cierto? Entonces, estas proteínas llamadas S, dice, o el small, pequeño, vamos a encontrarlos en las subunidades, ya sea en la 30S en las pequeñas y el S o large en la subunidad 50S como receptor. Nos vamos a valer de esos efectos para que vayamos bloqueando esto, y esta inhibición de la síntesis proteica se vale de lo que conocemos para y alguna de las partes, no en general, ¿de acuerdo? Hablamos aquí de algunos grupos de antimicrobianos como los aminoglucósidos, por ejemplo, que tienen diferencias con los otros. Acá, resumiendo cómo se actúa sobre la síntesis de proteínas, vemos o rescato lo que les decía, grupos de antimicrobianos. En la clasificación habrán hablado, por ejemplo, de macrólidos, ¿no es cierto? Han hablado de linfosamidas, de streptograminas, de oxazolidonas, de linfosamidas, de aminoglucósidos otra vez, y de las tetraciclinas. Estos grupos, los más conocidos o más utilizados son estos macrólidos, estos aminoglucósidos, y un poco menos las tetraciclinas. Los demás son grupos menores, pero son grupos de antibióticos. Recordando, ¿no?, cómo se produce o cómo se realiza la síntesis de proteínas, viendo las estructuras que se van a tener que formar, y dividimos eso en 4 fases. Esa síntesis proteica va a tener estas 4 fases, y cada grupo de antibióticos actúa en alguna de esas fases, o tal vez en una o 2, cuanto mejor se actúan en más de 2 fases, para que podamos lograr un mejor efecto. Hay una fase de activación, una fase de inicio de la síntesis proteica, luego hay los inhibidores de la fase de fijación del aminoácido ARN de transferencia. ¿Qué significa? Creo que está más adelante en un cuadro. Las proteínas bacterianas todas comienzan con un aminoácido, se llama la metionina. Entonces, esta metionina se va a unir al ARN de transferencia y forma un complejo, creo que está más adelante. Y luego, como fase final de la síntesis de proteínas, está esta fase de elongación. Creo que hay algún cuadro más allá.
Entonces nos acordamos de esas fases que vamos a buscar inhibirlas con algunos grupos de antimicrobianos. En esa fase de activación, entonces, ¿qué ocurre? Los aminoácidos, les decía, se transportan a la cadena de péptidos por el ribosoma. Estas moléculas del ARN de transferencia se unen al ARN mensajero que codifica inicialmente la formación de esas proteínas. Está acá. Cada aminoácido va a unirse con un ARN de transferencia como para que éste vaya ensamblando. ¿Qué son las proteínas? Cadenas de aminoácidos que pueden ser diferentes de acuerdo a su naturaleza y función. Necesitan un ARN de transferencia específico para ir ensamblando. Si quieren una metionina, una glicina, lo que en bioquímica nos enseñan, ¿se acuerdan? Esos aminoácidos se van a ir combinando, ensamblando de acuerdo a lo que vaya a formar la bacteria. Intervienen en ese proceso también unas enzimas, en este caso se llama aminoácido ARN de transferencia sintetasa. Procesos en los que todo el tiempo vamos a ver la producción de estas enzimas, de estos aminoácidos, y lo que formamos, aquí está, es este complejo formil metionil ARN de transferencia. ¿Por qué? Porque les decía, el primer aminoácido es la metionina. Es fundamental para cualquier proceso, por eso en esa activación se va a dar la formación de este complejo, y aquello que altere, interfiera con la formación de ese complejo, obviamente va a alterar la formación, la síntesis de proteínas, ¿no es cierto? Por eso nos referimos a esa primera etapa. Ahí hay antibióticos ya conocidos, uno de estos se llama mupirocina, un bacteriostático que inhibe el crecimiento de algunas, por ejemplo, con una particularidad. Esta mupirocina la hemos conseguido a partir de un otro antibiótico, perdón, de un agente que se llama Pseudomonas. El conocer estructuras, composiciones químicas, comportamiento, permite que algunos elementos que producen las mismas bacterias, si quieren para hacerse su espacio, conservarlo frente a otros géneros de bacterias, las identificamos. Y un agente se llama así, mupirocina, que está producida por Pseudomonas, ¿no? Entonces, esta mupirocina causa una inhibición competitiva, pelea, si quieren, por la enzima, esa isoleucina ARN de transferencia sintetasa. Por lo tanto, nos incorpora el aminoácido a la cadena y la síntesis se interrumpe. ¿Se entiende ahora sí, no es cierto, ese mecanismo? Cuán importante había sido bloquear el inicio, bloquear la activación de esto. Tiene acción sobre gran positivos importante, dicen, pero sobre todo es de uso tópico, es la aplicación tópica, porque los efectos en el organismo a veces son importantes, por eso es que no se puede utilizar muchos problemas generales. Lo que dice acá, más tratamiento tópico en infecciones cutáneas sobre todo, o cuando en algunos es problemático la presencia de algunos agentes como el estafilococo aureus. Luego tenemos a el otro grupo de los inhibidores del inicio de la síntesis. Uno, esa mupirocina bloqueaba la activación. ¿Quiénes bloquean esto? Otra vez en esa fase, ¿no? El ARN mensajero tiene un codón, dice, para fijar el ARN de transferencia, el que porta lo que habíamos dicho, ¿no? Esa formil metionina. Entonces, si estos se bloquean, porque esta formil metionina se va a juntar en la subunidad 30S o 50S y va a dar inicio a la síntesis de otros agentes. Es como si se fijara, por ejemplo, en el locus A, ha logrado su objetivo, se suelta y deja un espacio para otro complejo. Y en el locus B continúa el proceso. Entonces, el bloquear esa etapa nos va a repercutir en la síntesis de proteínas. ¿Y quiénes actúan a ese nivel? Estas oxazolidonas y los aminoglucósidos. Hablamos ya de agentes que utilizamos con frecuencia. O sea, en el segundo mecanismo, si quieren, vamos a ver. Estas oxazolidonas no tienen un uso muy difundido. El representante, si quieren, el más conocido es este dimesolid, pero que ya tiene ese mecanismo, la unión con esta formil de metionina ARN de transferencia sintetasa, en fin, evita formación del complejo de iniciación, pero que es bacteriostático y lo utilizamos
como una alternativa cuando tenemos infecciones multiresistentes, porque además es caro, ¿ya? Sobre todo con infecciones por gram positivos, como este estafilococo aureus, ya van a escuchar muchas veces, como este estafilococo aureus que lo tenemos, por ejemplo, en fosas nasales la mayoría. En ciertas condiciones nos provoca problemas serios y difíciles de manejar. Entonces nos reservamos este linezolid para ese tipo de pacientes, no para cualquier problemita, ¿de acuerdo? Luego les decía los aminoglucósidos, que han sido inicialmente obtenidos a través de otros hongos de actinomycetos, pero también se han conseguido otros semisintéticos. A partir de conocer la estructura de los iniciales, se han desarrollado otros agentes. Vamos a ver más adelante. Entonces, estos aminoglucósidos, les decía, ya hemos visto el mecanismo, tienen algunas particularidades que al tener, como decimos, moléculas muy cargadas, se pueden concentrar, además del mecanismo que hemos dicho, en torno a algunas bacterias, sobre todo gram negativas, y por eso es que utilizamos estos agentes para tratar múltiples infecciones, ¿de acuerdo? Ahí, igual que los demás, no solamente van a alterar esa fase inicial, sino también la fase de activación, desplazan iones de magnesio, calcio, es decir, tienen otros mecanismos complementarios que los hacen más electivos, más elegibles para tratar muchos agentes. Por eso les decía, utilizamos aminoglucósidos todos los días en los medios hospitalarios, ¿de acuerdo? Su difusión, que es igual particular en dos fases, y el aumentar por estos mecanismos este término, la concentración inhibitoria mínima, permite que a veces con dosis bajas podamos lograr objetivos, ¿de acuerdo? Hablamos de esto, una gran cantidad de aminoglucósidos alrededor de cada célula bacteriana, pues también mejorará su efecto, alterará más la síntesis de proteínas. Y algo importante que quiero resaltar de este cuadro es que estos aminoglucósidos tienen un efecto post-antibiótico. ¿Qué significa esto? Que después de exponer a las bacterias al antimicrobiano, aún si este fuera bajando en dosis, en la parte general han hablado de lo que significa la concentración inhibitoria mínima, ¿no es cierto? La concentración bactericida, aún sin tener esas concentraciones, el efecto todavía permanece. A eso le llamamos efecto post-antibiótico. Importante, porque por algún motivo no lo hemos dado con la periodicidad necesaria. Estos aminoglucósidos se utilizan por vía parenteral. Todos ellos, imagínense tener que inyectar a un paciente 3 veces al día, preferimos tenerlos internados. Entonces, de eso nos valemos para que en algunos casos podamos espaciar los tiempos de administración. Porque tiene un efecto postantibiótico en el que nos permite considerar que aún sin la dosis mínima, sin la concentración mínima, todavía ha de existir efectos sobre los microorganismos, ¿de acuerdo? Lo que dice activos frente a un amplio número de especies, se los considera de amplio espectro, tanto gram positivos como gram negativos. El otro mecanismo, ¿no? Los inhibidores de la fijación del aminoácido ARN de transferencia al ribosoma. Lo que hemos visto, si quieren, la tercera fase de la síntesis de proteínas, se puede bloquear a través de inhibir la fijación de esos complejos como el formilmetionil ARN de transferencia. Entonces ahí intervienen estos grupos de bacterias como las tetraciclinas y derivadas, que hasta hace unos años eran muy utilizados al ser tóxicas las tetraciclinas, sobre todo se ha secundarizado su uso, ya no se los usa con tanta frecuencia. Pero siguen siendo útiles, ¿por qué? Porque son de amplio espectro, es decir, ejercen su acción sobre varios grupos de antimicrobianos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí nos habla un poco de su estructura bioquímica, igual la acción, el efecto sobre las subunidades del ribosoma, y aquí tenemos quienes son más conocidos. Se van a acordar de esta doxiciclina, que la utilizamos actualmente con más frecuencia que la misma tetraciclina. Y luego estas oxitetraciclinas y tetraciclinas, que son alternativas, pero cuando nos fallen las anteriores, no para usarlas de inicio, ¿de
¿no? Reiterar lo que les decía. Ejemplo de antibióticos de amplio espectro. Cuando en la consideración general hablamos, ¿no es cierto?, clasificación por el espectro, es decir, de espectro reducido, de espectro ampliado y los de amplio espectro. Entonces, la tetraciclina era uno de esos, pero por los problemas que nos ha causado, se ha quedado su uso un poco limitado, ¿verdad? Vemos aquí el efecto frente a varios grupos de agentes infecciosos, ¿no es cierto? Micobacterias, riquetias, micoplasmas, clamidias, espiroquetas, etc. Inclusive algunos protozoarios para citología, eso es un. Parte de este grupo de los que actúan en esa fase están las glicilciclinas, representativas de esta tigeciclina que la conocemos, pero igual como una alternativa posterior cuando nos fallen las anteriores etapas. ¿De acuerdo? La última fase era la elongación. Los inhibidores de esa elongación, o sea, ya se han formado los codones, los segmentos polipéptidos para conformar aminoácidos. Y si se acuerdan, la bacteria de una micra tiene su genoma, ¿cuánto mide? Dicen 1 milímetro, 1000 veces más larga que la bacteria. ¿Cómo se comprime eso? Por el superenrollamiento. Para que la proteína se pueda formar en su estructura y demás, es como si tuviera que desenrollarse, y una vez formada, pues tiene que reconstituirse. Por eso hablamos de esta fase de elongación. Recuerden, hay algunos agentes que han de inhibir esto. ¿Quiénes van a estar acá? El otro grupo de antimicrobianos que son de un uso frecuente, como son los macrólidos, y luego con menos frecuencia de icosamidas, estreptograminas, cetólidos. ¿De acuerdo? Un concepto a tener en cuenta es que los aminoglucósidos pueden tener un efecto en esta fase de elongación. Eso los hace valiosos, eso los hace importantes para utilizarlos con mayor frecuencia. Es decir, no se circunscribe solo a esa fase que habíamos dicho, ¿no?, sino también podrían influir acá, ¿de acuerdo? Ahí están también un grupo de estos, son los anfenicoles, el cloranfenicol y derivados, que también es un antimicrobiano de amplio espectro. En esa clasificación habrán visto como ejemplo, ¿no?, antibióticos de amplio espectro, tetraciclinas, cloranfenicol. Sí, pero de uso restringido, ¿por qué? Porque nos han provocado. Entonces, está como alternativa, un derivado se llama tianfenicol, ¿cierto? Reiterar es amplio espectro por microorganismos gram positivos, gram negativos, anaerobios, etc. Luego las lincosamidas, de estas utilizamos sobre todo esta, la clindamicina, que está subrayado, se van a acordar, porque nos da un importante efecto, es accesible, no es caro, lo encontramos en varias presentaciones. En las damas, por ejemplo, hay infecciones genitales frecuentes que tratamos con clindamicina con buenos resultados, nos ha mostrado buenos efectos, con lo que comentamos, ¿no es cierto?, que son de amplio espectro. Y la acción frente inclusive a algunos protozoarios, como son plasmodios y toxoplasmas, que son el pan de cada día en parasitología. Puede haber efecto y nos valemos de eso también, ¿de acuerdo? Luego están los macrólidos, ya hablando de estos grupos, que igual es un grupo importante, que a partir de conocer el primero ha sido el que hemos conocido a la eritromicina, porque se encontró luego que había tenido 14 átomos. Aumentando el 1, tenemos otros derivados como la citromicina, de amplio uso, por ejemplo, cuando hubo el COVID. En cambio, la eritromicina la conocíamos hace más tiempo, algunos derivados que los utilizamos ahora como claritromicina, oxitromicina, y los más últimos, como son esta espiramicina, josamicina y decamicina, con diferencia en el número de átomos. Importante, les decía, porque los utilizamos también con mucha frecuencia, ¿de acuerdo? Los macrólidos, igual que los demás, hemos explicado cómo van a actuar a nivel de la síntesis de proteínas en ese proceso de elongación, sobre todo en la última fase de la formación de las proteínas, ¿no es cierto? Corremos un poco porque el tiempo se nos va acabando.
se considera bacteriostáticos, aunque con concentraciones altas sí logramos efecto bactericida. Vemos ahí el grupo de microorganismos sobre los que tienen actividades amplios, ¿no es cierto? Y por eso es que también los utilizamos con frecuencia. No utilizamos todos los antibióticos, pero sí es bueno conocerlos para tener alternativas. Esas streptograminas son de uso sobre todo tópico, local, por limitaciones en el acceso, ¿de acuerdo? Lo mismo que este ácido fusílico, que también es parte de esos que actúan en la elongación, pero que este se usa localmente, sobre todo todos los agentes que usamos para quemaduras. Ya hay preparados, llamamos pomadas, ungüentos, que tienen sobre todo ácido fusílico, que hacen pues importantes con algunos grupos de bacterias como estafilococos que están en piel. En una quemadura es importante eso. Una quemadura se complica porque las bacterias que tenemos en piel como este Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermidis, pueden contaminar las heridas y provocarnos problemas serios, se difunden, en fin. Al usarlos tópicamente limitamos su crecimiento, ¿de acuerdo? Luego estará el grupo de los antimicrobianos que actúan sobre los ácidos nucleicos, ¿no? Conociendo eso, lo que decíamos, que igual en ese genoma requiere para replicarse el desenrollamiento, superenrollamiento, en fin, son importantes algunas enzimas, no están acá como las topoisomerasas. Entonces, ¿qué hacen estos antibióticos? Van a alterar obviamente la duplicación del ADN, impiden su transcripción y por lo tanto inhiben la síntesis de metabolitos esenciales. Aquí están sobre todo rifamicinas y quinolonas, ¿ya? Grupos de antibióticos. Y otros que son los nitroimidazoles y nitrofuranos que tienen diferente comportamiento bioquímico. De estos grupos más utilizamos estas quinolonas, igual van a ver, algunos ya le han recetado, por ejemplo, la más conocida, norfloxacino, ciprofloxacino, lo han escuchado. Cómodo de tomar, se toma 2 veces al día porque su vida media dura 12 horas, por lo tanto es cómodo para que el paciente se acuerde y pueda seguir el tratamiento, nos interesa que termine, ¿de acuerdo? Estos, al actuar sobre el ADN, se dice que son bactericidas y pues al ser bactericidas van a contribuir a la eliminación del problema. Estas rifamicinas son de uso más reducido para algunos procesos, también su espectro no es muy grande, podemos utilizarlo frente a gram positivos como Neisseria, también contra clamidias y micobacterias, pero con limitaciones. Algunas veces se utiliza también como tratamiento en los casos de cirrosis, como preventivo. Las quinolonas me interesa que se acuerden, ya les decía recordando eso, ¿no? Que el ADN es 1000 veces más largo que la propia bacteria, una mica 1000 veces menos que 1 milímetro, ¿no es cierto? Entonces, estas topoisomerasas, les decía eso hace rato, son las enzimas encargadas de ese enrollamiento o desenrollamiento. Al bloquear la acción de esas enzimas, impedimos que la bacteria produzca sus ácidos nucleicos importantes para que se puedan replicar, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante su efecto. Sobre todo van a bloquear la acción de topoisomerasas 2 y 4, ¿no es cierto? Que son las que van a ser las principales encargadas de esos mecanismos, ¿de acuerdo? Si quieren la topoisomerasa 2, bloquea sus unidades A y B, con sus unidades, perdón, y la topoisomerasa 4 que nos da otros mecanismos diferentes. ¿Qué quiero que se acuerden de eso? Más allá de que recordamos los mecanismos de acción. Que con las quinolonas, igual que con cefalosporinas, que habrán visto los beta-lactámicos, hay generaciones de agentes. Hay quinolonas de primera generación, la que primero se conocía era el ácido narinís. Pero este tenía un espectro muy limitado para algunas bacterias y sobre todo todavía se utiliza para infecciones de tracto urinario. La incorporación a su estructura de un átomo de flúor ha permitido tener una nueva generación de quinolonas, como son las de segunda generación, de la que les decía, ¿no? Norfloxacino, ciprofloxacino, que los utilizamos actualmente a diario, ¿no? Junto con eso es levofloxacino o floxacino, van a ver que es objeto de prescripción muy común. Importante su efecto frente a gram negativos,
y con menor medida frente a gram positivos, ¿no? Después de estas aparecen las de tercera generación, y fíjense que tienen unas cualidades mejoradas, como es de gatifloxacino, levofloxacino. El problema es su accesibilidad y el costo. Pasa, por ejemplo, con los anteriores, este norfloxacino de inicio era caro, igual que el ciprofloxacino. Ahora ya no lo es tanto. Una persona a la que le recetemos, por decir, 10 días de tratamiento, requiere 20 comprimidos de ciprofloxacino. Si es caro, por ahí no compra todo. Su tratamiento lo va a hacer incompleto, por lo tanto no va a haber efectividad. Es importante, les decía, que el tratamiento se siga tal cual está prescrito. Les decimos, para una semana hay que insistir en que tomen una semana. En la parte general, igual habrán hablado de eso, ¿no es cierto? Y que es importante la adhesión, que nos entienda el paciente que debe tomar todos los días, no como nosotros. A Rogelio le han dicho ampicilina, me he tomado 2, ya estoy mejor. Pero no era lo adecuado, ¿no es cierto? ¿Eso a qué contribuye? A reinfecciones o a la resistencia. Por lo tanto, habría que decirle, no, por lo menos tú usa 3 a 5 días si la infección es leve, si es más importante, 7 a 10 días, hasta 14 días. Y si el antibiótico es caro, no va a adherirse al tratamiento. Con este ciprofloxacino, por ejemplo, ahorita hay como 10 marcas comerciales. El genérico, el que se llama solo ciprofloxacino, debe costar a lo sumo 4 o 5 bolivianos cada comprimido. Si necesita 14, ¿cuánto le cuesta? Como 70 bolivianos le pone el tratamiento, ¿no es cierto? De las 10 marcas que les comento, no le hacemos mala propaganda a algún laboratorio, pero hay uno que se llama Septicide, por ejemplo. Y por ciprofloxacino, la misma dosis y todo, la presentación más bonita, la caja muy agradable de ver, etc. Cuesta por lo menos 4 veces más. El mismo. Si costaba 20, mis 14 pastillas, ¿cuánto me cuestan? 4 veces más, 280 bolivianos, ¿no es cierto? O tal vez más. Entonces, ahí, ¿qué hace el paciente? Yo solo tenía 70. Me compraré si que cuesta, qué sé yo, 20. Ya 10 aumentos, me compro 4, a ver cómo me va. Hago mal mi tratamiento, me predispongo a infecciones o me predispongo a la resistencia. Por eso es importante conocer esto, estar enterados hasta del precio, como les digo, y no solo pasa con las quinolonas, con otros agentes también el costo varía entre uno y otro laboratorio. Lo ideal, lo recomendable es prescribir un genérico, que significa con el nombre del antibiótico, no con el nombre comercial, Septicide, Ciproxan, de los que me acuerdo, sino como ciprofloxacino de 500 miligramos, lo que necesitamos, ¿de acuerdo? Existe inclusive, los decía, los de cuarta generación, moxifloxacino, torvafloxacino, igual, son buenos, son efectivos, contra los positivos rebeldes si quieren al tratamiento, pero lo que hace limitante es el costo. No todos los encontramos en el mercado, y los que encontramos cuestan carísimo, ¿de acuerdo? Hay un resumen de estas quinolonas de primera, segunda, tercera y cuarta generación, junto con el analítico y el ácido pitrenítico, que también lo utilizamos en infecciones urinarias, infecciones locales. Y actualmente las de segunda, las que más se utilizan, ¿verdad? Luego el de los nitroimidazoles, agentes que tienen efecto sobre todo también contra algunos protozoarios, el metronidazol famoso, útil sobre las bacterias anaerobias. Lo utilizamos combinado cuando hay infecciones graves. En las peritonitis, por ejemplo, este metronidazol sobre todo lo usamos para combinar, que sea un aminoglucósido más una quinolona, o quinolona más beta-lactámico más un imidazol, ¿de acuerdo? Y luego están estos tinidazol, ornidazol, que son conocidos mucho. Estos nitrofuranos, el más conocido es la nitrofurantoína, que utilizamos para tratar infecciones urinarias todavía. Es de primera línea, es decir, sobre todo en pacientes embarazadas, si hay infección urinaria, se recomienda esto. No funciona, hay resistencia, recién recurrir a otros agentes. No de entrada darle el más fuerte, si quieren el más caro,
cuando la infección podía controlarse con algo sencillo y de bajo costo. Esta nitrofurantoína no cuesta mucho, es muy accesible, ¿de acuerdo? El último factor, el bloqueo de la síntesis de algunos factores metabólicos, les decía sobre todo los folatos, perdón, en donde vamos a ver sobre todo un efecto a partir de la formación de este ácido araminobenzoico. ¿Qué hace? ¿Quién actúa eso? Una enzima, la hidroxeroatosintetasa se llama, ¿no? ¿Quiénes van a actuar sobre este punto? Sobre todo estas, las sulfamidas y de aminofiliminas. Las sulfamidas son agentes de conocimiento casi desde que conocemos los antibióticos. No son antibióticos como tal. Su efecto también era limitado, lo sigue siendo, más son de efecto local. Si ustedes quieren, todavía por el mercado a veces venden sobrecitos con un polvo de sulfa, para tratar infecciones locales. A veces, ¿dónde les venden? En las zonas tropicales, las infecciones de piel son frecuentes, pueden funcionar. Lo ideal es saber por qué es su infección. Por ahí en una leishmaniasis no se va a tratar con sulfa, pero pues va a ayudar a que se cierre. Le interesa al paciente que cierre su herida, no importa de qué sea. Entonces, se han ido limitando, pero combinadas con algunos agentes se vuelven importantes, como este cotrimoxazol, ¿de acuerdo? Combinación de trimetiltropin y sulfamethoxazol se llama. El más conocido, que igual tuvo su auge, diferencias en cuanto a costo, ya lo estamos volviendo a utilizar, pero con la prescripción e indicación adecuada, ¿de acuerdo? Y eso, todo. Gracias por la atención.